¿Qué tal están? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas del Proyecto Grado Cero? Hoy nos engalana la presencia del doctor Jaime Labastida Ochoa, quien es director general de Siglo XXI Editores México. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, Ariel. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Doctor, hoy queremos platicar con usted en torno a una obra que se ha reeditado de su autoría, que se titula El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana. Es un trabajo que se envuelve a editar, que fue editado en 1969. Usted como autor, ¿qué tan actual considera esta obra? Precisamente porque no la consideraba actual, no la reedité desde hace 45 años y me sentí en la obligación de prácticamente rehacerla. La idea original, y se mantiene en buena medida, es la de incorporar allí los poemas que podemos considerar fundamentales, clásicos o canónicos de la poesía mexicana. Pero, ¿qué significa esa actualización? En primer lugar, en la primera edición yo explicaba los poemas o hacía un análisis de los poemas que abarcaba quizás unas 80 cuartillas. De tal manera es nuevo el trabajo que el prólogo actual, el ensayo introductorio actual, alcanza posiblemente 200 cuartillas. Y en una primera edición había solamente 21 poetas, cada uno con un solo poema, siempre poemas completos. Ahora en cambio hay más poetas, hay 24 poetas. Incorporé otros que no estaban. No estaba Eduardo Lizalde, que es el único poeta vivo que pertenece a esta antología, no estaba Ali Chumacero y no estaba Gilberto Owen. Estos tres se incorporan ahora en la nueva antología, pero además se cambia en buena medida algunos de los poemas incorporados en la edición anterior. Voy a ponerte algunos casos, Ariel. Por lo que toca a López Velarde, había publicado tan solo el poema que dedica él, que escribe cuando Fuensanta agoniza, que se llama Hoy como nunca. Pero ahora me pareció necesario, para dar una idea más cabal de lo que sintió López Velarde por Fuensanta, publicar muchos de los poemas de lo que llamo el ciclo de Fuensanta. Empiezo con uno bellísimo, que es el Hermana, dame todas las lágrimas del mar, y termino con un poema inconcluso, escrito varios años después de la muerte de Josefa de los Ríos Fuensanta, que se llama El sueño de los guantes negros. De manera que se amplía muchísimo lo que había de López Velarde. Lo propio ocurre en el caso, supongamos, de González Martínez, del que yo había publicado solamente un poema a su hijo muerto, y ahora incorporo los más importantes poemas del libro en donde está incluido ese poema, que se llama Bajo el signo mortal. Lo mismo ocurre en el caso de Efrén Rebolledo. Yo había publicado solamente un poema de Efrén Rebolledo y ahora publico completo Caro Victris, que son los poemas escritos a diferentes personas, en diferentes situaciones, porque Rebolledo es el poeta erótico por excelencia de la poesía mexicana. En el caso de Villaurrutia acontece lo mismo. Había publicado nada más Décima Muerte y ahora se publica Nostalgia de la Muerte completa. Y por lo que toca a Owen, Chumacero y Lizalde, publico varios poemas de Owen, también de carácter amoroso. Publico de Chumacero Responso del Peregrino, que es un poema extraordinario. Publico de Lizalde todo el poema del Tigre en la Casa. Y se me olvidaba decir, también en el caso de Rubén Bonifaz Nuño, había publicado solamente un poema que era La muerte de su padre,
y ahora publico todo el conjunto de poemas escritos y que forman parte, que constituyen propiamente hablando un libro extraordinario que se llama El manto y la corona. O sea que es un libro completamente diferente al anterior en muchísimos aspectos. Elevo de grado las interpretaciones, hago un exégesis mucho más profunda de Piedra de Sol de Octavio Paz, examino con mayor atención Muerte sin fin de Gorostiza, le pongo también mucha más atención y veo otros aspectos en el caso de Idilio salvaje de Manuel José Otón, y lo que dedico ahora a, supongamos, el examen de la poesía de López Velarde, pues es 3 o 4 veces más amplio que lo que había dicho en la edición anterior. De manera que en muchos aspectos me parece que es un libro completamente distinto al anterior. Bien. Debe ser difícil como autor autoevaluarse, ¿no? Pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos se consideró usted del joven que escribió esta obra a los 30 años? Bastante lejano. Hay muchos aspectos de la primera edición y de mis textos originales que conservo, pero muchos otros que, lo digo de manera expresa, me parecen injustos. Particularmente una serie de críticas a Octavio Paz, de las cuales ahora me deshago, y lo digo de manera expresa, no oculto mi cambio de perspectiva. Vamos, siento que he madurado en muchos aspectos, faltaba menos, ¿no? Después de 40 años o 45 años, algún sedimento tiene que haber quedado de nuevas y más profundas lecturas. Y por eso digo que se trata de un libro en buena medida nuevo. Sin embargo, hay muchos aspectos que se conservan del libro. Por ejemplo, la intención es la misma, entregar a los lectores los poemas más importantes de la literatura mexicana. Incluso digo que yo no lo había advertido, no era en mí algo consciente, pero ahora lo es. Está un poco en el polo opuesto a lo que fue Poesía en Movimiento, porque Poesía en Movimiento intentó, y lo logró por supuesto, dar a conocer lo que Paz llamaba la tradición de la ruptura y la ruptura de la tradición, y por lo tanto eran poemas fundamentalmente experimentales. Le interesaba dar a conocer todos aquellos cambios, sobre todo formales, que hubo en la poesía mexicana. Incluso el orden que tiene Poesía en Movimiento es totalmente distinto al de las antologías habituales. Empieza por los jóvenes y termina por los más antiguos poetas. Las antologías normalmente empiezan por los poetas más antiguos y terminan con los jóvenes. Paz invirtió esto. Incluso de sí mismo no rescató aquellos poemas que yo considero los más importantes, sino los poemas en donde él estaba experimentando, donde había audacias estructurales o formales. En cambio, yo lo que quiero son los poemas que considero definitivos, poemas los más importantes de la poesía mexicana. En este sentido es quizás no una poesía en movimiento, sino una poesía inmóvil, una poesía canónica. Bien, en su obra usted la divide en 3 apartados, ¿no? Hablar del amor, el sueño y la muerte. Empecemos por el sueño. Decía Octavio Paz, en referencia al primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que en esta poesía no se hablaba del sueño como algo vano, sino como un acto de conocer que adopta la forma de sueño. ¿Cómo usted analiza el rol del sueño en la poesía mexicana y a qué tipo de entendimiento de sueño se refiere usted? No hay ningún poema comparable en la poesía mexicana, ningún poema comparable a Primero Sueño. Incorporo el Segundo Sueño de Bernardo Ortiz de Montellano. No porque esté a la altura, la poesía de Sor Juana es una poesía excepcional, es la más grande poetisa que haya habido nunca en nuestro país, y el único poema que
se aproxima a la densidad de Primero sueño es muerte sin fin. Desde luego es un poema del conocimiento. Lo que yo trato de mostrar es que una gran cantidad de críticos se ha equivocado al pretender que la grandeza del poema reside en que da a conocer una nueva forma de conocimiento, que es la de la edad moderna. Yo considero que no hay tal cosa, que la complejidad del poema lo que revela es, digámoslo de esta manera, una especie de catedral barroca del conocimiento. Pero sus categorías son las categorías escolásticas, no tiene ninguna novedad, no se acusa en ningún escrito de Sor Juana conocimiento alguno de Descartes, ni de Bacon, ni de Harvey, ni de ningún autor moderno, en ningún sentido. En ningún sentido. No es una pensadora que tenga una mentalidad propia de la modernidad. Pero eso no le quita su grandeza. La grandeza del poema estriba en la densidad y la complejidad del mismo, el hecho de que se haya atrevido con una serie de estructuras totalmente barrocas desde el punto de vista formal, a ofrecer una estructura conceptual que es podríamos decir, la catedral barroca de la Nueva España en el caso de la poesía. Pero no hay nada, ni herejía, ni nada que nos pueda revelar un acoso por parte de la autoridad eclesiástica en contra de Sor Juana. La crítica de que es objeto por parte del obispo de Puebla consiste en que Sor Juana no ha dedicado su enorme inteligencia, su gran erudición, su enorme sabiduría a temas de carácter religioso. Y siente el obispo de Puebla que ha desperdiciado su talento ocupándose de cosas vanas. Eso es lo único que le reprocha. Pero tan la admira que publica su escrito y le otorga el nombre de carta atenagórica, lo cual significa para él que es digna de Atenea, la diosa de la sabiduría. No hay ninguna persecución de Sor Juana. Un poco deshago esos mitos, caros posiblemente a cierto escándalo literario, feminista, pero no tiene nada que ver. Muy bien, el mexicano tiene una forma muy peculiar de acercarse a la muerte, la forma respetuosa pero sin miedo, de forma cordial pero sin formalismos. ¿Usted observa que la muerte es tratada en la poesía mexicana? Yo no coincido con esas teorías. En primer lugar, no creo que haya nada semejante a un personaje abstracto llamado el mexicano. Hay muchísimos mexicanos. No solamente me refiero al hecho de que seamos 120 millones, hay muchas formas de asumir el ser de México. Somos un país diverso, plural, multiétnico, multilingüístico, multicultural. No hay una sola cultura mexicana. Así que no hay una sola manera de asumir la muerte en el mexicano. Yo creo que si Heidegger hubiera sido mexicano, todo el mundo hubiera dicho, claro, él define al Dasein, al ser ahí, al ser humano, como ser para la muerte porque es mexicano. Bueno, no tiene nada que ver. Si uno va a Buenos Aires, se encuentra que frente al más importante de los cementerios que está dentro de la capital, que es el cementerio de la Recoleta, está lleno de restaurantes. Y claro, si eso se hubiera dado en México, dirían, es una muestra más del amor de los mexicanos y la falta de temor de los mexicanos a la muerte. Está lleno de restaurantes, enfrente del Paseo de la Recoleta. Bueno, no es paseo, del Panteón de la Recoleta. No creo que haya tal cosa. Incluso todo esto, lo que se dice del Día de Muertos, que viene de la tradición mesoamericana y prehispánica, tampoco es verdad. Los prehispánicos tenían un día de cada mes con el nombre de muerte, Miquistli, no un solo día del año, el 2 de noviembre,
es una tradición cristiana. Ya aquí hay un mestizaje. Somos un pueblo profundamente híbrido, que ha recogido, pero en el tronco de la cultura occidental, la mayor parte de los mexicanos que somos hispanoparlantes, tenemos una cultura occidental, y en esa cultura occidental se han insertado algunos elementos de las culturas mesoamericanas, desde la comida hasta la forma de ser, pero nada más, ¿eh? Ahora bien, algunas personas creen que la poesía es el acto de la sinrazón del sentimiento, de la manifestación del amor. Ahora bien, ¿usted cómo entiende el amor en la poesía mexicana? Bueno, yo no creo que la poesía sea falta de razón, ¿eh? Todo lo contrario. Yo creo que es una de las formas más altas y más densas, más complejas de expresión, y en tanto que el lenguaje es la forma estricta del pensamiento, es la manera como se expresa, como se da a conocer a uno mismo y a los demás lo que uno piensa. La poesía, junto con la filosofía, me parece, son las formas más complejas de expresión, y los más altos poetas son increíblemente racionales, no son irracionales. Esto se ha puesto de moda, esta irracionalidad, fundamentalmente con las vanguardias que surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pero hasta llegar a la poesía automática y la poesía dadaísta. Pero los grandes poemas no están escritos así. Si uno lee, vamos, por remontarnos a la antigüedad, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, y más recientemente la comedia de Dante, el Fausto de Goethe, qué sé yo, Cementerio Marino de Valéry, y en el caso nuestro, poemas como Primero Sueño de Sor Juana o Muerte sin fin de Gorostiza, uno ve que ahí está presente la razón, que desde luego hay sentimiento. No hay poesía sin pasión, me parece, pero la pasión tiene que estar también controlada por la inteligencia. Y me parece que en estos poetas y en estos poemas lo que rige es justamente eso, la pasión junto con la inteligencia. Bien, y la cultura, y las lecturas profundamente asimiladas. Bien, ya por último, para concluir esta breve conversación en torno al libro, tenemos entendido que la edición que hoy se presenta, la edición 2015, ha renovado algunas partes que acompañan el estudio, esto ya lo ha mencionado, pero ¿nos podría platicar sobre las modificaciones que sufre, además de lo que ya nos comentó? ¿Qué otras cosas hay en la obra que se le pudieron haber escapado, que traen esta nueva edición? Bueno, no lo sé. Por ejemplo, conservo el mismo criterio, en el sentido de que no incluyo a ningún poeta de mi generación. El poeta, digamos, más joven, si pudiéramos expresarnos así, es Eduardo Lizalde, que en este momento tiene 85 años y es el único poeta vivo dentro de la antología. No incluyo, digamos, los poetas con los que se inicia poesía en movimiento son Homero Aridgis, José Emilio Pacheco y yo. No estamos en esta antología. No estamos. Quizás yo necesite mayor perspectiva para contemplarme y contemplar a los demás, pero no están incluidos. Eso se mantiene. ¿Qué aspecto me hace falta? Pues quizás a partir de su publicación y las observaciones que me hagan los lectores, las tomaré en cuenta y advertiré que quizás haya aspectos que no tuve en consideración. Me costó mucho trabajo rehacer el estudio y digamos también incorporar los nuevos poetas y los nuevos poemas, de manera que hasta aquí estoy al menos parcialmente satisfecho. ¿Qué va a ocurrir después? Lo ignoro. Vamos a ver cuál es la reacción del público. La gente cree que la poesía no se lee. Yo creo que sí se lee. Posiblemente no se compre, pero sí se lee.
Sí, pues realmente la obra pinta ser muy interesante, esta reestructuración de la que habla. Habremos todos de revisarla a detalle y acercarnos a usted para traerle estos comentarios que usted bien tendrá a tomar en cuenta, pues para seguir reflexionando en torno a estos temas. Con mucho gusto, Ariel. Algo quizá que valdría la pena subrayar es que es un libro muy polémico, ¿eh? Discrepo de una gran cantidad de interpretaciones. Por ejemplo, esto que te acabo de decir del mexicano, expresamente está dicho ahí porque no coincido con eso, ni a propósito de Sor Juana, ni a propósito de otros temas. Me parece que se ha hecho una abstracción falsa en este caso, pero en fin, es discutible. Muy bien, pues agradecemos este momento con usted. Obviamente estamos muy agradecidos con esta casa editorial Siglo XXI Editores, que usted tiene a bien encabezar, que año con año nos presenta grandes obras y un material muy interesante, pues que está haciendo eco, ¿no?, con las personas que estamos interesados en educarnos, en superarnos. Pues realmente han hecho un muy buen trabajo como editorial. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias por tus comentarios. Muy bien, pues amigos, esto ha sido todo en esta transmisión. Esperamos puedan enriquecerse más de la obra que hemos comentado el día de hoy con el doctor Jaime Labastida. Y no me queda nada más que agradecerles su presencia en todas las plataformas en las cuales estamos transmitiendo. Muchas gracias.